Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Misa? ¿Qué tal todo? Bien, Dani, todo va muy bien. Espero que también con nuestros escuchas todo vaya bien. Las semanas son pesadas, los días son pesados, pero ya casi acaba el año, entonces Sí, estamos eso es contentos. lo que me tiene con esperanza. Y aparte, hoy que estamos grabando es lunes, aunque el episodio sale los miércoles con M de Marx. Sí, es otro miércoles con M de Marx o otro Sí, miércoles Marx, ¿no? Hay que pensar bien en eso. y como sabemos, los lunes son días fuertes. Como decía el Mr. Slavoj Zizek, no odias los lunes, odias el capitalismo. Yo hoy me di También, cuenta de eso nuevamente, la verdad. también hay una banda de rap que se llama La Banda Bastón. Su canción se llama Hago Ruido. Y dice una parte, un verso como, no son días malos, es tu vida la que apesta, pero haciendo alusión también al sistema. Entonces, pues sí, no hay días malos, realmente simplemente es un loop otra vez de meternos al trabajo, todo ello. Entonces, es muy pesado el lunes, pero por el sistema en el que vivimos. Claro, ahí hay que chambear. Justo de eso te quería hablar hoy porque, nada, yo trabajo virtual, hago temas de videos para una empresa y tal, y soy el único que hace eso en la oficina, digamos. Entonces, hoy tuve mi día así chill, fresco al inicio. Tenía que hacer un afiche, un cartel para un evento que va a haber de la empresa porque bueno, tengo que trabajar por el momento en el mundo corporativo, aunque esté totalmente en contra de eso, pero de algo se debe vivir, ¿no? Y no puedo tampoco vivir 100% de las redes, pero bueno. El tema es que estaba haciendo este afiche el día de hoy y me tomó gran parte de mi mañana. Yo trabajo medio tiempo ahí. Eh, y pues nada, una hora antes de terminar mi horario laboral, envío el afiche para que lo revisen y tal y mi jefa lo revisa 2 horas después de que se acabó el horario laboral. Entonces yo, bueno, ya, veamos qué me dice. Me pidió unos cambios, pero también me dijo, oye, ¿y el video que íbamos a sacar hoy? ¿Dónde está? Tengo que sacar un video hoy. Y yo como que, o sea, jefa, me pasé toda la mañana haciendo esto y no tuve el tiempo necesario para poder terminar el video, porque eso también me toma 2, 3 horas, ¿no? Pero el tema también es que yo ahorita ando necesitando mucho de este trabajo y estar también en el lado bueno de mi jefa y tampoco tengo a otros compañeros para que me ayuden y poder crear un sindicato de gente que trabaja en redes. Entonces, nada, tuve que bajar la cabeza, aceptar y hoy trabajé un par de horas extra sin ninguna paga adicional, todo porque no tengo tampoco esa capacidad para negociar, ¿no? Porque soy yo solito. Entonces, bueno, eso, inclusive trabajando, digamos, en un trabajo del siglo XXI, un trabajo virtual, haciendo videos, también soy explotado y dependo mucho del capital. Sí, te entiendo, Dani. La verdad es que, por ejemplo, yo, para mis queridos escuchas y para ti, yo soy docente y aparte soy estudiante. Me gusta mucho estudiar, pero también me gustaría no tener que trabajar tanto. Entonces, yo Ujú, también estoy en un trabajo de medio tiempo y yo cobro como $7 la hora, pero el trabajo de la docencia es como, bueno, nosotros te vamos a pagar las horas que estés en el salón, ¿no? Y no te miento, Dani, ahorita tengo 4 grupos. Yo creo que en un total tengo 120 alumnos. ujú. 120 alumnos, que es revisar exámenes, ensayos, estar al pendiente de las notas, preparar la clase. Son muchas horas las que hay detrás de eso y no es pagado, ¿no? Entonces, esta parte de muchas cosas laborales, muchas cosas como en el transporte, muchas cosas de cómo está el mundo el día de hoy, creo que nos hacen abordar tal vez qué pasa, ¿no? O sea, ya mencionamos como trabajo, lo que no se paga, eh, explotación, varias categorías que bien se aparecen dentro de las obras de Marx. Estamos hablando del 1800 y tantos. Entonces, el tema de hoy, queridos escuchas, vamos a hablar sobre
la relevancia de Marx en el siglo XXI. Y a mí me gustaría empezar como preguntándole a Dani eh, una pregunta, aparte de cuán relevante es, iniciarla con esta parte de, vivimos en un mundo muy complicado últimamente, ¿no? Tenemos eh, ambientes de guerra, ambientes de cómo va a haber una presión política hacia otros países del sur, de nuestro cono sur. eh, Hablamos de también políticos con cortes fascistas, racistas, nacionalistas, que hablan en pro de un libre mercado y que acusan muchas veces de que el progresismo, que la izquierda tiene la culpa de la situación actual del planeta, de los países, del orbe. Y inclusive hay un presidente que hoy sí voy a decir nombres porque no me tiene contento, se llama Milei, ¿no? Luego acusa y dice, mueran zurdos de mierda, pero la realidad es que gobiernos de extrema izquierda, al menos en inicios del siglo XXI, no hemos tenido, y eso nos abre más hacia esto de, ¿qué pensaría Marx, no? O sea, ¿hacia dónde va esta parte del capitalismo y cómo lo podríamos explicar este capitalismo en el siglo XXI? Ujú. Creo que sería importante retomar como varias categorías que a lo largo de su obra Marx da y nosotros podemos rescatar, como menciono, y al mismo tiempo podríamos empezar a cuestionarnos de manera superflua y ir adentrándonos en cada categoría en el seguir de los capítulos. Pero sí, ¿tú qué piensas de esto, Dani? O sea, Me ¿qué hay gustó, detrás? me gustó mucho una palabra que usaste, lo de cuestionar, y creo que el marxismo también se basa mucho en ello, ¿no? Porque es más que nada es una herramienta para poder analizar la realidad, la sociedad, la materialidad en la que vivimos día a día. Justamente eso es lo que le mantiene vivo al marxismo, porque nos ayuda a entender cómo funciona el mundo, no solo cómo funciona nuestro trabajo, ni la relación entre las élites económicas y el poder político, sino todo lo que nos rodea, la ideología, la forma en la que pensamos, la forma en la que nos relacionamos con los demás también. Entonces, por eso Marx no solo se quedó ahí en los 1800, no es historia, es diagnóstico básicamente. Cada crisis económica, cada ola de despidos, cada concentración de riqueza, todo eso lo sigue confirmando. Y hasta, como decía, nuestras relaciones interpersonales, o sea, tú estás casado, yo tengo novia y muchas veces también esas relaciones amorosas se ven atravesadas por el capital. O sea, ayer se nos acabó la batería del auto, entonces tuvimos que tener un gasto imprevisto y luego ver cómo nos dividimos, si yo pago, ella paga o nos dividimos mitad, mitad. Entonces también toda esta forma en la que el capitalismo atraviesa todo está dentro de hasta lo más privado, digamos, de lo más íntimo de nuestras vidas. Entonces, esa es otra forma en la que podemos seguir viendo a Marx. Su análisis siempre va a seguir siendo relevante y vivo en las sociedades. Podemos con el marxismo analizar un montón de cosas y tú que estás mucho más metido en la academia que yo, aunque también yo he estado ahí, pero tú día a día creo que también lo puedes ver de esa manera, ¿no? Sí, claro, o sea, creo que justamente como lo mencionas, podemos encontrar en diferentes esferas de nuestra cotidianidad cómo se impregna el capital y el capitalismo en nuestras dinámicas, tal cual. Por ejemplo, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones también de trabajo, las relaciones que podemos encontrar entre naciones, las relaciones de poder, ¿no? Por ejemplo, en México algo que está saliendo muy en boga es esta parte liberal a partir de un empresario, ¿no? Que ha tomado bastantes ventajas, pero que su discurso surge de que le están cobrando impuestos desde el 2013, me parece, o tiene más años de que no paga, y últimamente lanzó un tuit de, ¿ustedes creen que sería bueno que en el 2030 el próximo presidente quite el impuesto sobre el valor de renta? Aquí vemos también ese conflicto de intereses, porque
no hay una representación de lo común, ¿no? Y también Marx, algo más allá, creo que es importante destacar, es entender el capitalismo, entender estas relaciones entre sujetos, entre clases, pero también algo que dice Marx, y es una, parece que es la tesis 11 que hace de una crítica, Feuerbach, es el papel del filósofo no se reduce en la comprensión, sino a la modificación. Sí, yo creo que también podemos hablar Ujú. como creadores, ¿cómo me habías dicho? Propagandista de Propaganda redes. de redes, académicos, filósofos y otras dinámicas dentro de la sociedad, que eso es lo que nos atañe, modificar estas relaciones y estas estructuras de cuentas atentan contra la vida misma, ¿no? Contra la reproducción propia, el capital voraz, el capital salvaje, y el capital a veces, algo que también explica Marx, encuentra salidas a través de las guerras, ¿no? Al capital no le interesa mucho si hay climático y todo se va atrás mientras siga esta producción. Y esas son las contradicciones que encontramos. Pero para esto creo que es importante empezar a hablar de algunos conceptos claves que hemos propuesto para ustedes, que vamos a ir esbozándolo poquito a poquito, va de una manera bastante específica y concentrada para cada capítulo, pero para por lo mientras dar un ejemplo de por qué Marx sigue vigente en este siglo XXI, ¿no? Podrán pasar más de 100 años en la escritura del Capital, pero sigue impregnado en nuestra realidad, como Dani lo dice, como una herramienta que nos da diagnóstico y comprensión de lo que vivimos día a día. Entonces, una de las primeras, Dani, eh, es la burguesía y el problema. ¿Qué piensas de esta parte? Bueno, son conceptos, digamos, de alguna manera centrales, ¿no? En el marxismo, porque también para Marx la historia en realidad es la historia de la lucha de clases. Entonces, las clases, las principales clases, podríamos decir, que existen en el capitalismo es justamente la burguesía y el proletariado. La burguesía es la que controla los medios de producción, ¿no? Medios de producción nos referimos a grandes empresas, a fábricas, a bancos y el proletariado eh, lo único que tiene es su trabajo y la burguesía compra la fuerza de trabajo del proletariado. Y esa división desde los tiempos de Marx hasta desde antes de Marx sigue hasta el día de hoy intacta. Los medios de producción ahora, lo único que yo creo que ha cambiado ha sido que se ha vuelto mucho más digital, ¿no? Más virtual, con algoritmos, con datos, con servidores. Entonces, bueno, también creo que algo que surge de ahí es todo el tema de la acumulación originaria. Creo que eso también es algo que podemos ir topando, ¿no? Sí, yo sobre, por ejemplo, esta parte de la lucha de clases, de lo que dice Marx de el humano ha sido oprimido por sí mismo, ¿no? Entre dos clases, los dominantes y la que es oprimida, encuentra mucha explicación en algo que es la acumulación originaria, ¿no? Y sobre todo a partir de que este proceso, a diferencia de otros clásicos, Marx nos dice una cruda realidad de este proceso que es algo violento, es algo es un proceso en donde hay eh, eliminación de población, ¿no? Desplazamiento, se concentran muchas cosas. Yo recuerdo que cuando leí la primera vez Acumulación Originaria, yo tenía 18 años, estaba iniciando mi idealista carrera de economía y leer esos procesos también llega a ponerte triste. Pero la parte importante de la acumulación originaria es justamente determinar cómo se componen estas dos clases sociales en el capitalismo. Aquellos que tienen los medios de producción, ¿no? El capital, la tierra, y aquellos que estamos desposeídos de los factores de la producción y que solo contamos con algo muy especial dentro de las obras de Marx, que es la fuerza de trabajo, nuestra capacidad de trabajar, nuestra capacidad creadora. Em, Esto es muy importante porque centra mucho de los argumentos.
Entonces, esa capacidad de trabajo de lo que vendemos se resume también en otra de los conceptos importantes que es la mercancía, eh, que lo separa muy bien. La mercancía ha estado dentro de todos los procesos históricos, porque es el producto de nuestro trabajo, ¿no? Sin embargo, en el capitalismo parece que la mercancía tiene un cambio, una transformación en sí por cómo funciona. Yo recuerdo que tú tienes un video ahí sobre la mercancía. Entonces, ¿tú qué opinas de la mercancía? Em, bueno, la mercancía básicamente es el objeto donde se esconde el trabajo humano y lo que el capitalismo tan bien ha hecho, o sea, de una forma tan grandiosa, podríamos decir, brillante, es esconder todo ese trabajo humano que está detrás de las mercancías. Entonces, al momento en el que vamos a alguna tienda y queremos comprar algo, lo que vemos es solamente el objeto, pero no estamos muchas veces conscientes del trabajo humano que está detrás. Y por otro lado, también el capitalismo hace que todo se convierta en mercancía. Eh, desde, por ejemplo, hoy, desde nuestros datos hasta nuestro tiempo libre, es mercancía. Entonces, aquí también podemos ya empezar a usar otros conceptos como el fetichismo de la mercancía, que creo que hasta podríamos destinar un episodio completo a eso. Pero hoy para no complejizarlo tanto, lo podemos dejar hasta ahí. Eh, y no sé, creo que otro ejemplo que vemos en redes sociales, en esta era de las redes sociales de la comunicación, es que nuestra atención también se vuelve en mercancía. Eh, si no me creen, vean cuánto vale un segundo de que te vean en TikTok. Yo he estado metido, ya sabes, esto de la creación de contenido, pero a mí me gusta llamarlo propagandista de redes. Eh, hacer videos, si es que eres un TikToker o una figura de Instagram grande. Y bueno, no como yo, que muchas marcas prefieren alejarse de mí por ser abiertamente comunista, pero conozco gente que cobra hasta por cuánto dura el video que van a subir, ¿no? Entonces, justamente ahí está la atención, que un video pueda captar la atención del público, de un usuario, lo vuelve mucho más valioso. Entonces, actualmente nuestra atención, nuestros datos, nuestros likes, nuestros comentarios, subir fotos, inclusive estar chateando con alguien que nosotros creamos que es en privado, todo eso lo va sacando el capitalismo, lo va escarbando y se vuelve en ganancias para alguien más, para las grandes compañías de tecnología. Entonces, nada, o sea, si es que nos metemos en eso, podemos encontrar mercancías en todos lados. Y esa es otra de las grandes contribuciones del marxismo, de cómo analizar también la realidad desde ese prisma. Pero bueno, siguiendo, yo creo que podemos hablar de más del trabajo, porque se podría decir que el trabajo es el corazón del capitalismo, aunque para Marx también era lo esencial de la vida humana, ¿no? El trabajo es el que transforma la naturaleza y también nos da sentido y hasta de alguna forma nos puede llegar a liberar, pero en el capitalismo sucede lo contrario. Entonces, podemos irnos por ahí también. Sí, de hecho el trabajo es muy importante dentro de las concepciones marxistas, inclusive para Engels, ¿no? Engels tiene, que a futuro me gustaría que pudiéramos discutir esa obra, o, él la titula como La transición del mono a hombre, en donde dice que justamente el trabajo es algo tan necesario para el hombre que propicia su propia evolución, ¿no? A través de los mecanismos de cómo uno interactúa y va desarrollando la tecnología, porque otra vez, se trata de producir, se trata de cómo producir, ¿no? Que son cuestiones que también se hablan desde la teoría económica, pero algo que nos dicen mucho en este siglo XXI es, y que creo que a ti también te lo pueden cuestionar, es ¿por qué utilizas un iPhone si eres comunista, ¿no? Y es algo que retomando la cuestión del trabajo, es el capitalismo no crea el trabajo, es algo histórico y el trabajo crea tecnología.
Ujú. Y esa tecnología es del trabajador, la produce el trabajador, ¿no? Ahí como detrás del trabajo, las figuras, estos emblemáticos empresarios como sería Elon Musk, que dicen como es un genio, es el genio de nuestro siglo, pero detrás de esa imagen que es Elon Musk, hay un grupo de científicos, hay un grupo de trabajadores, de innovadores, que ese trabajo lo realizan ellos y que Musk lo apropia, ¿no? La portada de todas esas revistas, eh, también que son publicitarias y crean ideología, pues no ayudan a salvaguardar lo que realmente Marx dice de nosotros, trabajadores, nosotros seres humanos, a través del trabajo histórico que tenemos, creamos la tecnología. Y la tecnología ha estado en todos los procesos históricos, desde la rueda hasta friccionar dos rocas, es tecnología. Ahora, ha evolucionado muchísimo, sí, pero no es gracias al capitalismo, es gracias a nuestro trabajo. Sí, e incluso trabajo que podemos ver como de bajo valor, como o sea, la limpieza, también ayuda un montón. En las fábricas, el personal de limpieza, por ejemplo, es esencial. Y solo cuando fue la crisis del COVID, cuando fue la pandemia, lo empezamos a llamar trabajadores esenciales, ¿no? Ahí tenían la importancia que de verdad tienen, pero con el tiempo ha ido pasando toda esta emergencia sanitaria y han vuelto así a esconderse detrás de las sombras y nos hemos olvidado también de ese tipo de trabajo que sostiene muchas veces la producción o incluso la vida, la limpieza, el trabajo también en la casa, eh, el trabajo de gente que recoge basura, todo ese tema también apoyan a la producción y hacen que estos multimillonarios que vemos como genios individuales también puedan tener su riqueza y puedan acumular esa riqueza. Todo el trabajo genera también riqueza para ellos. Claro, y también partiendo de eso, de cómo el trabajo genera riqueza, aquí encontramos dos elementos que creo que me gustaría. Marx entiende también esta parte del trabajo de los clásicos, ¿no? Como Adam Smith, que Ujú. ya viene hablando, y David Ricardo, de que la riqueza de la nación, que es una de las cuestiones a las que apunta, se generan a través del trabajo, ¿no? Pero Marx inclusive se llega a burlar de ellos porque dice como, no entendió Ricardo esa aportación que hizo del trabajo, y es así, ¿no? Eh, y justamente otra de las cuestiones que nos hablabas es sobre las ganancias que busca el empresario, ¿no? Y esto creo que radica esencialmente en otra de las concepciones que Marx nos habla, que es el mercado. Ujú. Entonces, el mercado, esta parte, dentro de la teoría económica, se dice como, es una institución que funciona con la oferta y demanda y genera un equilibrio. Y Y se regula incluso solo. exactamente, ¿no? La mano invisible y todos mueven marionetitas. Bueno, todos somos controlados por una mano que controla y maximiza las utilidades y los beneficios. eh, y realmente, bueno, tú me lo puedes decir. Y para la audiencia, ¿realmente funciona el mercado libre? ¿Qué es el mercado dentro de las concepciones de Marx? Es una muy buena pregunta que podemos ir ahondando, pero el mercado básicamente es este lugar en el que se intercambian cosas, ¿no? Y también hay que entender algo, que mucha gente iguala mercado a capitalismo, creyendo que el capitalismo es el que inventó el mercado por poco. Y siempre que hay mercados es lo mismo a capitalismo. Cuando eso en principio no es verdad. El mercado ha existido a lo largo de nuestra historia, a lo largo de muchas sociedades. Lo que hace el capitalismo es justamente hacer que la riqueza se acumule en pocas manos a través de la apropiación de los medios de producción. Entonces, mercado no es igual a capitalismo. Y por eso, bueno, también hay todo este debate sobre qué mismo es China, pero la gente que dice que China es hipercapitalista porque ahí existe el mercado, están totalmente equivocados, porque están igualando mercado a capitalismo. Y por ese lado, no va la cuestión. No importa tanto qué herramientas se usen, porque el mercado puede llegar a ser una herramienta también, como la planificación. Lo importante es
en manos de quién está lo que se produce y quién también es el que produce y quién es el dueño de los medios de producción. Pero bueno, tú eres más de esta onda economista, así que creo que puedes dar mejores concepciones acerca de esto. Justamente, o sea, creo que todo lo que has abordado es en el clavo y algo también que parece mucho, o más bien que no es importante o tan relevante dentro de los estudios de oferta y demanda y equilibrio, son los procesos históricos. Ujú, Y ante ello es como si el capitalismo diera génesis a todas esas estructuras que ya estaban desde antes. Y esta es una relevancia súper importante dentro de las concepciones de Marx, porque como lo dice el método, ¿no? Que es el materialismo histórico, no es que haya una generación espontánea, ¿no? Que de repente, ¡pum!, algo explotó como en el universo, se creó el Big Bang y de repente capitalismo, ¿no? Y el ujú, mercado y la distribución de la tierra. No, al contrario, son procesos que como lo veníamos mencionando con la acumulación originaria, se van desarrollando a través de toda la historia y que justamente el mercado es un proceso histórico ujú, y que inclusive es antes de esta concepción eurocentrista, donde es que el mercado y el intercambio, ¿no? Decía un libro de texto que estoy revisando con unos alumnos, que dice como el mercado se entiende desde el intercambio de los imperios de Grecia, Roma, con otras civilizaciones, pero tiene su apogeo con las colonias, ¿no? Y ese tránsito entre europeos y nuevos territorios descubiertos, y es como, no, o sea, hay un mercado precolombino, hay un mercado también asiático, hay un mercado eh, africano, o sea, como esa interacción del hombre de intercambiar su trabajo, ¿no? Sus productos del trabajo, aparecen antes del capitalismo. Que el capitalismo maneje unas dinámicas muy diferentes a cómo se desarrollaba antes el mercado, porque podría ser por trueque, podría ser cambio de valores iguales, ¿no? Por ejemplo, está el ejemplo a veces que utilizan muchos que en México prehispánico se daban monedas como cacao, ¿no? O sea, como el grano del cacao era una moneda y especificaba riqueza. No me gustaría andar en eso porque desconozco mucho el tema, pero ese es un ejemplo sobre cómo está el mercado. Ahora, algo que es importante y que ya veníamos rescatando con varias categorías que acabamos de ver son la parte de las contradicciones y la crisis. ujú, Generalmente estas contradicciones las podemos encontrar en el mercado, en la forma en la que se hace el trabajo, en la concentración de la riqueza y el trabajo no pagado, eh, en esta parte de, inclusive como tú decías, como en las redes sociales, algo que impera en las empresas es que te financian con el fin de vender su mercancía, ¿no? Se produce por vender, ya no es por la necesidad, sino es producir, 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 ujú. vender, 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 generar lo que más se pueda de ganancias y las plataformas se han vuelto, o desde un inicio eran un mercado, inclusive, no sé si te haya llegado allá de Ecuador la actualización de WhatsApp, en donde las historias, si tú vas pasando las historias de tu contacto, ya Ajá. dice, metimos anuncios. O sea, Mm, toda esa parte de la venta, de vender cosas, están hasta ya en nuestra propia forma de comunicación. eh, Y esto, producir, producir y producir, es una de las contradicciones porque, diría Marx, no se realiza la plusvalía, ¿no? Que es en el mercado. Y eso es algo muy importante porque ya hablaríamos de la crisis. exactamente. La crisis es muy importante justamente, creo que para entender, al menos en el 2025 qué está pasando en el mundo, ¿no? Sí, Marx nos dice como la crisis es algo que viene en el paquete del capitalismo. No se puede deshacer el capitalismo de la crisis. Siempre va a estar ahí y la teoría económica te dice como, no se preocupen, hay medidas contracíclicas, política fiscal expansiva, contractiva, todo eso lo podemos ir como controlando, dirías en Spider-Man, ¿no? Como no se preocupe, lo podemos, se va a estabilizar
y no, ¿no? La crisis está ahí, y la crisis es algo que sin duda alguna marca los procesos históricos de la humanidad. ¿Tú qué opinas de eso? Entonces, Sí, las qué crisis. le qué le dirías a por ejemplo, tú qué dirías a qué le dirías a alguien sobre la crisis, no? O sea, como de esos memes de: "Ah, es tu primera crisis", no, yo ya llevo 3, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la audiencia qué pasa con la crisis? Sí, algo que mencionaste también, esto de lo cíclico. Las crisis en el capitalismo son cíclicas y cuando ves, no sé si han visto estos gráficos que muestran las crisis desde el 1900 hasta ahora y vemos cómo va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando y se repite también casi en los mismos años, o sea, el mismo periodo de tiempo. Entonces, eso creo que es una de las grandes evidencias de que capitalismo sí va de la mano con las crisis siempre. Es inevitable porque el capitalismo siempre lo que busca es maximizar ganancias, producir más, solo beneficios y beneficios y beneficios privados, ¿no? Entonces, eso inevitablemente va a generar estos ciclos de crisis. Y el capitalismo también se sostiene a través de la crisis, porque es como periodos de destrucción y de volver a reconstruir. Entonces, así también es como se mantiene el capitalismo en flote, digamos. Las crisis no son solamente algo inevitable, sino que son lo que han mantenido vivo al capitalismo y siempre vuelve después de una crisis con más fuerza, vuelve mucho más salvaje, vuelve mucho más fuerte. Entonces, por ejemplo, la crisis climática también es producto del capitalismo. Es la consecuencia de producir sin límites en un planeta que los tiene. Por eso también yo creo que es algo de suprema importancia actualmente poder superar el capitalismo por lo que se nos viene. La crisis climática, todo este apocalipsis que cada vez está más cerca, es en gran parte por culpa del capitalismo. Y si es que no logramos resolver eso, todos vamos a morir y ya no va a haber más ganancia, ya no va a haber nada de dónde sacar nada. Por eso también las empresas quieren ahora privatizar el agua, quieren ir privatizando cada vez más cosas esenciales y básicas para sobrevivir, ¿no? Sí, y que justamente, por ejemplo, en este caso de la privatización, algo, en lo que se sustenta mucho es en que es escaso, ¿no? Y que el sector privado pueda administrar mejor lo que es escaso para que no se desperdicie, para que le llegue a todo mundo a través del mercado. Estas concepciones, son bastante críticas, porque como tú lo dices, mira, el agua ya está más o menos privatizada cuando hablamos del agua embotellada, ¿no? Ya no, es Ujú. tan factible, que tú puedas ir, sino ya se encarga una empresa de establecerse en una zona donde haya, un pozo de agua o haya una abundancia de agua. Ellos lo que hacen es tener una concesión sobre eso, empezar a embotellarla y lo que te venden es el plástico, ¿no? Porque finalmente el agua estaba ahí. Sí, Y en Latinoamérica podemos hablar de muchos pueblos, originarios que esa misma concesión del agua que se privatizó les ha quitado y ha generado también procesos de sequía. Entonces, la crisis no solo es económica, la crisis también se impregna en los tejidos sociales, se impregna a través del cambio climático y Marx aquí también nos va a hablar de una concepción, y no solo Marx, sino todas las corrientes marxistas que hay, y que están por haber sobre la revolución, ¿no? La importancia de la revolución, y retomando como en el capítulo pasado hablábamos y mencionamos a Rosa Luxemburgo, que nos hablaba sobre capitalismo o barbarie, es eso, o sea, socialismo o barbarie. perdóname. Oh, ya vimos que eres un infiltrado. Misael el capitalista. Se acabó esto. Sí, socialismo o barbarie, porque justamente, o sea, el capitalismo no lleva a un buen camino, se ha fortalecido, es como si cada crisis es una inyección a lo que empieza a hacerse más fuerte, pero también más débil, ¿no? Empieza a realmente el capitalismo, algo que tenemos que entender es que no funciona sin el ser humano.
Ujú, No es una entidad viva, no, no, o sea, como no funciona si no hay seres humanos, no funciona un mundo sin seres humanos, que posiblemente después de nosotros vaya a haber vida, claro, ¿no? Todo tiene su fin, pero ahorita el capitalismo no puede sostenerse sin el trabajador. Somos parte importante para el capitalismo y aún así nos explotan más, nos piden que nos pongamos la playera, eh, no tenemos acceso luego al agua, no tenemos acceso a un oxígeno, a un aire limpio. El capitalismo finalmente, por más duro que se vuelva y más voraz, eso mismo va atentando con nuestra vida misma, ujú. con la forma en la que nos reproducimos, ¿no? Algo decía como ya tenemos microplásticos en el cerebro y también en Testículos. los testículos, sí, ¿no? Entonces, inclusive, o sea, ¿hacia dónde vamos, no? Que daña nuestro mismo cuerpo, nuestra misma salud mental, nuestra misma, estamos cansados cada vez, lo veo yo cuando viajo en el transporte público, lo veía cuando viajaba, terminaba la escuela porque yo iba casi todo el día y al final a las 11 de la noche, a las 9 de la noche, veías mucha gente viajando en el metro cansada, a un día más. Y aquí es esa parte de la revolución, cambiar Ujú, estos síntomas, cambiar para un común mejor, ¿no? Para una forma de habitar mejor. Hay muchas concepciones, que si debe ser violenta, que si debe ser paso a pasito, tomando las eh, instituciones de la burguesía, ir apropiándose, eh, como también dicen Walter Benjamin, la revolución hay que verla como este freno de emergencia que nos está llevando hacia el colapso. Ahora, creo que algo que también, y diciendo todo esto sobre trabajo, eh, valor de uso, generar ganancias, las contradicciones propias, lo que tenemos que entender mucho es qué pasa cuando ya estamos hablando entonces de por qué se sigue sosteniendo esta relación, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sigamos teniendo un sistema capitalista en donde hasta nos preguntaríamos por qué no ha llegado la revolución? Y eso yo creo que, y tú lo sabes mejor que nadie, lo has abordado en varios videos, tiene que ver mucho con la ideología. ujú. La ideología es un motor esencial para que se reproduzca a diario el capitalismo. ¿Tú cómo encuentras la ideología? Bueno, creo que hay que partir también de que la ideología en el capitalismo, la ideología dominante, es justamente la del capital, porque las clases dominantes son las que tienen el poder de la prensa, de los medios de comunicación, inclusive ahora de las redes sociales, eh, de lo que leemos, de lo que vemos, de las noticias, de hasta los memes, hasta las películas también, las series. En todo está impregnado una ideología. Y la clase dominante, a través de sus recursos, sobre todo económicos, logra hacer que esa ideología se esparza alrededor, no solo de sus países, sino alrededor del mundo. Y cuando funciona mejor la ideología es cuando la tomamos como sentido común, cuando no la vemos como ideología. Ahí es cuando la ideología ganó. Si es que, no sé, algo que veamos como sentido común, que bueno, de a poco se ha ido luchando contra eso, pero por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, que viene también del échale ganas, de la meritocracia, de que si es que trabajas duro, te esfuerzas, vas a llegar lejos. Eso muchas veces se nos ha metido como sentido común, desde que somos pequeños, desde los programas que vemos, aunque ahora ya todos los niños ven YouTube. Yo veía Discovery Kids o en la televisión pública ponían igual ahí programas de niños o 31 minutos también. Eh, Lo mejor que pudo pasarle a la tele sí, sí, pública sí. es poner 31 minutos. Sí, pero 31 minutos sí iba en contra de la ideología dominante. Tengo justo un video Sí, de YouTube acerca de eso, pero nada, los otros programas, ¿no? De debes ser tú mismo, debes esforzarte y debes encontrar en ti eso que te hace único y diferente, ¿no? Y por un lado, se impulsa mucho la idea del individualismo, del hiperindividualismo. También esto del ser tú mismo, que puede también ser un sentido común que tenemos metido en la cabeza, no siempre es real. O sea, puedes ser tú mismo si eres
un hombre blanco de clase media y todo bien. Pero, por ejemplo, aquí en Ecuador, ser indígena es mal visto. Tener ahí tu pelo largo y tu cola y ponerte el poncho y el traje indígena, eso puede evitar que te contraten en un trabajo o puede evitar que entres a algún colegio privado, por ejemplo. Entonces, hay gente que no puede ser ellos mismos porque hay estos límites sociales también. Entonces, todo eso es ideología y todo eso apoya al capitalismo, el hiperindividualismo por un lado, la meritocracia por el otro, el creer que los ricos se lo ganaron porque son unos genios individuales, que todo ellos lo hicieron ellos mismos, que Me, esta idea de que salieron de la nada, cuando hay muchos estudios que en realidad vemos que la mayoría de personas ricas en el mundo no es que salieron de la nada, sino que tuvieron riqueza heredada y tuvieron también muchas oportunidades que otras personas nunca han tenido en sus vidas. Entonces, la ideología, como te digo, funciona mejor cuando no sabemos que está ahí, cuando la tomamos como algo que siempre ha estado ahí y es sentido común. me encanta esa parte de los empresarios, porque los empresarios, dentro de nuestra ideología, tenemos muy arraigados que son como los aliados, ¿no? Y lo decíamos, a ver, no estamos en contra de los burgueses. Uh -huh. Engels era un burgués. Estamos en contra de que uno de los mitos o esta ideología es que nosotros le debemos el trabajo al empresario, ¿no? Y deberíamos estar agradecidos porque él nos da la oportunidad de trabajar, nos da un salario, cuando podría ser otro, ¿no? El que lo recibe, y que es a través de algo que se llama el espíritu empresarial, Uh que -huh. la sociedad avanza, da pasos, da esta parte de la tecnología, de la creación de empleos, de la distribución de los bienes y de los servicios, o sea, propiamente del trabajo que genera mercancía. Y eso es falso, ¿no? O sea, hay un ejemplo ahí en una entrevista que se hace sobre las personas que salieron de la pobreza, ¿no? Eso es para México. La periodista se llama Viri Ríos y habla en el podcast con otras y les dice como uno se debe a la transferencia, otro se debe al incremento del salario mínimo Uh -huh. y la que la entrevistaba era, sí, pero ¿quién da los salarios? ¿No? O sea, y es como, pues es que los salarios no te los dan por bondadosos, ¿no? Hay detrás el trabajo que nosotros hacemos. Hay detrás también el trabajo que no nos pagan y que de ahí sale la ganancia. Y hay detrás también muchas luchas sociales para Exactamente, tener salario digno, las horas de trabajo, subir el salario básico. claro. Y es esa parte como estos memes de los Simpson donde dice, no te confundas, Timothy, si fuera por él, estarías muerto, ¿no? Hablando de la vaca, diciendo que te podría comer. Lo mismo pasa, o sea, como las jornadas laborales eran tan extensivas y se debe a luchas sociales que se han reducido y que todavía se pueden reducir más porque está demostrado que somos productivos y que mucho de esa concentración del capital y de las ganancias y el beneficio del empresario pues se quedan en sus manos, ¿no? O sea, no es que no produzcamos lo suficiente o que necesitamos trabajar y trabajar y trabajar más, Uh no, al -huh. contrario, también tenemos ese problema de que no se distribuye bien la riqueza que se genera a través del trabajo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque alguien se la está apropiando de una manera, yo diría, abismal. Y no me refiero como el pequeño empresario, no, o sea, me refiero Sí, como, no, no es tu tío que tiene ahí una ferretería, no, no, no. no, Es. no, acaba de salir esa noticia y yo sé que va a decir como es que se clavó, no, pero es que Elon Musk, Uh ¿no? -huh. Acaba de cobrar un bono de salario multimillonario, creo que es billonario, a Tesla, ¿no? Y es como, ¿para qué necesitas tanto dinero? O sea, como la vida futura de las generaciones de generaciones y generaciones y generaciones que tenga él, la tienen resuelta. Sí. Ojalá uno de sus generaciones futuras sea el próximo Engels. Yo sé Ojalá. todo el dinero de Tesla para llevar abajo el capitalismo. Es- Ojalá. Eso sería muy bueno. Entonces, o sea, realmente o sea, yo creo, y también te lo pregunto, y se lo pregunto también a la audiencia, es a través de todo lo que hemos dicho, a través de
todo lo que es el trabajo, la ideología, la crisis, si realmente Marx es relevante en el siglo XXI, ¿no? Y eso también se los pongo y se lo dejo en duda a los compañeros, a los camaradas, a las compañeras, porque hemos tenido como estos buenos comentarios y observaciones sobre que se puede escuchar, y porque nos pueden responder a esta pregunta, ¿no? Podemos hacer ahí una encuesta sobre ¿es relevante Marx en el siglo XXI? Y ver qué nos dice, ¿no? Después de haber escuchado estas razones. Entonces, yo te pregunto en esta primera instancia y a ellos si nos quieren dejar el comentario, ¿es relevante Marx todavía en el siglo XXI? Creo que después de esta casi hora que hemos estado hablando, ha quedado en evidencia que es más que relevante. Y que también es una necesidad ver las cosas desde el marxismo, desde el prisma de Marx. Tampoco digo ser dogmático porque eso también es caer en un extremo, pero hay formas de adaptar el marxismo y de ver al marxismo de maneras mucho más contemporáneas, como lo hicimos también el día de hoy. Entonces, eso es, creo, el mejor ejemplo de la relevancia que tiene hoy en día Marx y el marxismo, y también tener esta forma de ver las cosas de no estamos en contra de personas individuales. No hacemos esto por envidia de los ricos, como suelen decir. No es un tema moral, sino es un tema estructural. Y parte del progreso humano, parte de la evolución humana es superar al capitalismo. Tampoco decimos que el capitalismo es lo peor que ha existido y tal, y que no sirve de nada, porque ha servido un montón para el desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología, etcétera. Pero ahora la necesidad es superarlo. No podemos quedarnos con el capitalismo toda la eternidad. Eso nunca va a pasar. O sea, para mí la utopía es pensar que el capitalismo va a seguir de aquí a inclusive 300 años en el futuro, pero tenemos que tomar cartas en el asunto, y hasta ahora el marxismo yo creo que ha sido la única verdadera alternativa que se nos ha dado y que tenemos actualmente para superar el capitalismo. Entonces, Claro. bueno, yo creo que con eso también quiero dejarles a nuestros radio escuchas, podcast escuchas. Y pues eso, aquí vamos a seguir, ¿no? Misa cada semana, desempolvando ideas que mucha gente tal vez ve de el siglo XIX, pero que pueden seguir teniendo mucho sentido en la actualidad. Así que nada, gracias, Misa. Sobre todo, gracias por este espacio, porque me ayuda un montón a desestresarme de todos los problemas laborales. Recién me escribió de nuevo mi jefa: no me gustó esto, tuviste una falta ortográfica aquí. Como que, bueno, ya te vuelvo a mandar, ya no hay problema. Entonces, como este espacio también, espero que también a los que nos escuchan les sirva como para un poco olvidarse de los problemas del día a día, aunque también dijimos muchos problemas en este podcast, pero bueno, una forma de separarse, de desconectarse de los problemas que podemos tener día a día. Entonces, eso también te agradezco un montón, Misa, por tener este espacio siempre. Y yo a ti, Dani, la verdad es que hablar de esto a mí también me pone muy feliz. Son temas tristes, pero son temas que también creo que al escucharlos y hablar, por ejemplo, un poquito hoy de revolución, que lo hablaremos seguramente Sí, hay que tener más el a capítulo de la fondo, revolución, totalmente. nos da esta esperanza de que tal vez a mí no me toque ver el cambio, pero promovemos un cambio para los que vienen detrás, ¿no? Y eso es esperanza, ¿no? Porque lo podemos ver a lo mejor 200 años, si es que el capitalismo no acaba con el medio ambiente, y, o sea, a lo mejor el tiempo es menos y es más urgente, pero también lo hacemos no para ver nosotros el resultado, porque va a ser muy difícil, pero para verlos para aquellos que nos siguen en generaciones, ¿no? El cambio también y esta lucha, como lo decíamos, los que lucharon en las jornadas laborales, lograron haber visto de manera inmediata, pero no todos los eh, efectos positivos que han tenido hasta nuestros días, más o menos, el trabajar al menos 8 horas, ¿no? Y eso ha sido paulatino, ha sido a través de la lucha, ha sido a través de la difusión de ideas, y eso es lo bonito compartir contigo y con nuestros camaradas esto, ¿no? El marxismo es
tanto es algo triste como es algo esperanzador, porque la transición a otro mañana, a otro sistema económico es posible. No siempre tenemos y viviremos en el capitalismo. Sí. Y para dejar, para tal vez acabar con una nota más optimista, Lenin también creía que no iba a haber la revolución en su vida. Y ya vemos lo que sucedió. Así que nunca se sabe también. Nunca se sabe qué puede pasar mañana, porque hay semanas en las que suceden cosas que pasarían en décadas y décadas en los que solo suceden cosas que pasarían en semanas. Y esperemos que sea más verdad para nosotros en el futuro cercano lo primero. Semanas Esperemos donde que sí. sucedan décadas. Ojalá y sí, ese fin me deja muy feliz y tienes razón, o sea, también no hay que determinarnos en que no veremos algún cambio, seguramente algo sí. Y algo muy importante de lo que dijimos es que tenemos que hablar Marx. Tenemos Entonces, que hablar, Marx. hablemos Marx, muchas gracias. Recuerden, nos vemos cada miércoles y pues activen su campanita, síganos para que estén enterados de cuándo va a salir este episodio. Y esto se los agradecemos también mucho a ustedes, camaradas, porque sin ustedes este mensaje no hay oídos a los que llegue. Solo estaríamos hablando dos personas. Dos loquitos. Exacto. Entonces, muchas gracias y hablemos Marx. Nos vemos hasta la próxima edición.